Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer estos huevitos de Pascua. Son huevitos disfrazados de conejo. Igual acá le coloqué sus ojitos y le he colocado este lazo que parecen unas orejitas. Entonces lo vamos a hacer en este color, que es el color amarillo, en color rojo, y el que vamos a realizar ahorita en el video le vamos a hacer en color verde el lazo. Y con el mismo patrón del cuerpo también van a poder hacer este de aquí, un huevito que lo he hecho con el mismo patrón, solamente que van intercambiando los colores. Le he hecho 4 vueltas de cada color. Ustedes le pueden hacer, si desean, 2 vueltas de cada color, pueden combinarlo como ustedes quieran para que quede muy lindo también. La medida, por ejemplo, del huevo solo mide 6 centímetros y hasta las orejitas me mide 9 centímetros. Ya, entonces los materiales que he utilizado para hacer estos huevitos, he utilizado hilo de algodón color beige para la parte de acá y color rojo, un poco de rosado claro para hacerle la nariz, y aquí he utilizado estos colores, ¿no? También beige, rosado, celeste, un rosado claro y lila. Este es un algodón, es un hilo 100% algodón de 4 hebras que me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros, y yo he utilizado este de aquí que es de 2.5 milímetros. Siempre utilicen un número menos del que le recomienda la etiqueta cuando van a hacer amigurumis, para que así el punto les quede más ajustado y no se note el relleno a la hora que ya ustedes vayan a rellenar su amigurumi. También los ojos de seguridad que he utilizado son los más pequeños, de 6 milímetros, y el relleno es este de acá, es relleno sintético, relleno de algodón sintético. He utilizado también tijeras, he utilizado algunos alfileres y aguja lanera, y vamos a utilizar también un poco de maquillaje para el rubor, si desean ponerle. Yo he utilizado este de acá, el rosado, y esos serían todos los materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de esta manera, cruzando así en nuestro dedo. Ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos aquí y hacemos una cadena. Adentro de acá del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar, y ahí cuando ya tenemos bien cerrado comenzamos la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos. Ahí ya tejí 1, en el mismo punto tejo otro más, ahí van 2. En el siguiente punto tejo el siguiente, serían 3, y en el mismo punto hago otro, ahí vamos 4. En el siguiente punto hago acá 5 y en el mismo punto 6. En el siguiente punto tejo el 7 y en el mismo 8. En el siguiente punto 9 y en el mismo punto 10. Y en el último punto tejo 11 y 12. Entonces en esta segunda vuelta hemos hecho 6 aumentos y nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos un punto bajo. Aquí con el marcador de puntos marcamos siempre el primer punto que tejemos para no perdernos en las vueltas. Y en el siguiente punto hacemos un aumento, que es hacer 2 puntos en el mismo punto. Ya, entonces vamos a seguir haciendo la serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4
y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá el segundo punto, ahí serían 2, y en el siguiente punto hacemos el aumento. Vamos a seguir tejiendo acá 1, 2 puntos y un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tener al final los 24 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta terminar nuestra vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto hasta terminar nuestra vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 9 y desde esta vuelta, que es la 9, hasta la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 15 y volvemos. Llegué a la vuelta 15, se ve así. Antes de seguir vamos a colocarle los ojos de seguridad. Ya, entonces con nuestros alfileres nos ayudamos. Los ojos de seguridad los colocamos en la vuelta 9. Vamos a contar desde acá arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí colocamos un alfiler para saber dónde vamos a colocar un ojo. Y después contamos de aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí vamos a colocar el otro ojo. ¿Ya? O sea, es en la vuelta 9 con 6 puntos de separación. Entonces acá ya tengo los ojos. Lo que voy a hacer es sacar un alfiler de ahí de donde lo saqué. Ahí vamos a colocar el primer ojo y sacamos el otro alfiler y colocamos el segundo ojo de esta manera. Ahora acá atrás le vamos a poner los broches de seguridad para que se quede, a ver, bien asegurado ahí. Se lo colocan bien. ¿Dónde está el otro? Aquí. Y cuando ya están ahí colocados los ojos de seguridad, vamos a bordar la nariz. Ya. Acá ya coloqué hilo rosado en la aguja lanera, y lo que vamos a hacer es, a ver, aquí en la parte del medio, más o menos de aquí hasta aquí.
más o menos aquí a la mitad de los ojos. Salimos ahí como un puntito más allá del ojo, siempre dejando una pequeña hebra en la parte de abajo para después poder amarrar con la hebra que terminemos y hacer un nudito atrás. Ya, entonces ahí a la mitad del ojo ingresamos como un puntito más allá y lo vamos a hacer hasta ahí, agarrando como 2 puntitos al medio, 2 o 3 puntitos. Ustedes se fijan como quede centrado, ya, que la naricita quede al medio. Ya, si necesitan agarrar 2 o 3 puntitos, la idea es que la naricita se vea al medio. Pues ahí le hemos pasado 2 veces, la vamos a pasar 3 veces. Esa sería ahí la tercera. Y la acomodamos ahí. Y después lo que vamos a hacer acá, cuando ya está la nariz, es hacerle una línea así, en medio de la nariz. Pasamos ahí y le hacemos una línea así. Salimos por acá. Y nos queda ahí, ¿ven? Así nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es, con las 2 hebras que tenemos acá, con la que comenzamos y con la que estamos terminando, siempre atrás hacemos 2 nuditos, que hacemos así, 1, 2 nuditos, y cortamos un poco las hebras para que no queden tan largas. Esas hebras ya se van a quedar en la parte de atrás, así que eso ya no se va a ver. Y listo, ven, así ya quedó bordada la naricita del conejito. Ahí lo voy a enfocar, ahí está. Ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a empezar a hacer disminuciones para poder cerrar aquí nuestro huevito vestido de conejo. Entonces nos tocaría hacer la vuelta 16. En la vuelta 16 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto y seguimos aquí contando 2, 3, 4 puntos bajos y seguimos con la disminución. Seguimos de nuevo acá, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y disminución. La disminución es agarrando así la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del siguiente, y tejemos aquí nuestro punto normal. Ya, entonces vamos a seguir haciendo esta serie de 4 puntos bajos y una disminución por 6 veces en total por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 17 y lo que vamos a hacer ahora es rellenar acá un poco el cuerpo antes de seguir cerrando, para que después no se nos haga difícil rellenarlo. Ya, acá vamos rellenando un poco para darle forma. Después, antes de cerrar, también se fijan si está bien el relleno, y si le falta le ponen un poco más. Ya, ahora nos tocaría hacer la vuelta 18 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos acá un punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2,
y una disminución. Vamos a seguir tejiendo esta serie de 2 puntos bajos y una disminución por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Aquí ya lo rellené un poco más y nos tocaría hacer la vuelta 19. En esta vuelta nos va a tocar hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos nuestro punto acá, lo marcamos y nos tocaría hacer ahora la disminución. Y vamos a seguir tejiendo un punto bajo y una disminución. Esta serie la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 20 y aquí vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Vamos contando aquí una disminución, seguimos acá 2, 3 disminuciones, 4, 5 disminuciones y 6 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, así, una cadena, y dejamos un poco de hebra para poder cerrar acá el huevito. Lo acomodan bien antes de cerrar para ver si le falta el relleno o si está bien. Yo siento que acá abajo le falta un poco, entonces antes de cerrar le voy a ir ingresando un poco de relleno. Yo siempre me ayudo con esta tijera pequeña. Si ustedes tienen un palito o también así una tijera pequeña, te pueden ayudar. Por el pequeño agujero que les queda ahí, le van ingresando ahí el relleno y lo van acomodando así para el lado que le falte relleno, ¿ya? Si le falta para este lado, lo acomodan así hasta que todo esté bien formado. Acá yo ya lo rellené bien. Ahora vamos a cerrar. Nos quedan 6 puntos aquí, entonces solamente vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos queda. Entonces vamos contando ahí 1, acá 2, y ahí ya van 2, aquí 3, 4, aquí 5 y 6. Ahora vamos a jalar para cerrar bien. Cuando ya esté bien cerrado, ingresamos por ahí mismo por la parte donde hemos cerrado por el medio y salimos por la parte de atrás para poder hacer un nudito. Jalamos bien, ven, y ahí quedó bien cerrado. Entonces acá por la parte de atrás agarramos una pequeña hebra para hacer un nudito, así. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado y jalamos bien para cerrar, para que se esconda bien ese nudito. Cortamos ahí la hebra que nos sobra y aquí le dan bien la forma, ya. Recuerden que es en forma de huevito, no es redondo, entonces acá es como ovalado y así nos quedaría, ¿ven? Ahora vamos a hacer la parte del lazo que tiene aquí, que parecen como unas orejitas de conejo. Ahora lo voy a hacer el lazo de color verde y vamos a empezar haciendo 40 cadenas. Aquí empezamos haciendo un nudo así, yo volteo mi crochet así y acá hago una cadena y ahí se forma un nudito y voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá ya voy 39 y 40 cadenas. Ahora se fijan acá que las cadenas estén derechas, no se vayan a voltear. Y aquí en la primera que hicimos
lo vamos a unir con un punto deslizado. Ya ingresamos ahí para unirla con un punto deslizado. Entonces ahí hacemos esto, un punto deslizado, y ahí hemos unido las cadenas. Subimos con una cadena y en ese mismo punto donde hemos unido vamos a empezar haciendo un punto bajo, y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena, así hasta dar toda la vuelta y llegar de nuevo aquí por todas las cadenas. Si desean, marcan acá su primer punto para que sepan cuál es, y de ahí sigan acá y terminen acá y no vayan a tejer el mismo. ¿Ya? Entonces tejemos un punto bajo en todas las cadenas hasta llegar acá y volvemos. Aquí ya terminé de tejer un punto bajo en cada cadena. Ahora sacamos el marcador y hago un punto deslizado acá en el primer punto bajo que hice para unirlo. Ahora voy a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retrocedo acá desde la segunda cadena, vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena hacemos un punto medio alto. En la siguiente hacemos un punto alto. En la siguiente hacemos un punto alto doble, que es con 2 lazadas. Así, pasando por 2, por 2 y por 2. En la siguiente volvemos a hacer otro punto alto. En la siguiente cadena un punto medio alto, y en la última hacemos un punto bajo. Ahora acá en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, en el que sigue otro punto deslizado, y volvemos a subir con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Comenzamos acá haciendo un punto bajo. En la siguiente cadena un punto medio alto. En la siguiente un punto alto. En la siguiente un punto alto doble. En la siguiente un punto alto. En la siguiente un punto medio alto, y acá en la última hacemos un punto bajo, y de esa manera quedan las 2 orejitas. Ahora acá en este punto que sigue hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para poder coser este lazo al huevito. Entonces jalamos acá para que quede ahí un nudito, y ahora esto lo vamos a coser al huevito. Lo que vamos a hacer es colocárselo acá. De esta manera lo van a acomodar bien, ya que las orejas queden ahí en la parte del medio, así, un poquito para adelante. De esta manera, ven, ahí más o menos, sí. Cuando ya esté acomodado como quieren que les quede, le van a colocar alfileres para poder coserlo y que no se mueva, ¿ya? Entonces le colocan alfileres. Aquí también. A ver, esto era un poquito más atrás. Ahí. Se fijan bien si está bien centrado y todo. Y ahora con la aguja lanera vamos a empezar a coser aquí de esta manera, miren. Ingresan ahí y van pasando así. Van jalando. Ingresan aquí y van pasando así. Van jalando
vuelven a ingresar acá y se pasan acá. De esa manera vamos a coser todo el borde, ¿ya? Vamos a coserlo así por todo el borde hasta llegar de nuevo aquí. Aquí ya estoy terminando de coser. Aquí ya termino. Ya le di toda la vuelta. Y lo que van a hacer es agarrar una hebra de aquí para hacer un nudito. De esta manera. Y ingresan por ahí mismo y salen por otra parte de acá del lazo. Y vamos a cortar el hilo que resta. Y este hilito es con el que hemos comenzado, también lo vamos a esconder por adentro del cuerpo. Entonces lo que hacemos es ingresar ahí la aguja, ponemos el hilito para poder esconderlo y salimos por otra parte del cuerpo. El hilo que nos sobra igual lo cortamos y lo vamos a acomodar acá. Para que se vea bien ahí. Y listo. De esa manera ya nos queda cosida las orejitas. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle el rubor en los cachetes. Entonces con una sombra de ojos color rosado, acá abajo del ojo, a un costado, le podemos echar el rubor. Yo ahora los he hecho así, sin llavero, pero si ustedes desean también le pueden poner un llavero. Como más les guste a ustedes. Queda muy lindo también como llavero, como colgante de un bolso, de una mochila. Ahora por Pascua, ¿no? Para regalárselos a los niños, a las niñas. Va a quedar muy lindo. Entonces miren, nos quedó listo nuestro huevito vestido de conejo, con sus orejas de conejo. Aquí les enseño el otro que hice, aquí con el lazo rojo. También tengo este de aquí con el lazo amarillo, ¿ven? Y con el mismo patrón del huevito tenemos este de aquí que se los había enseñado al comienzo. También pueden hacerlo, solamente es el mismo patrón, solamente que lo que van a hacer es cambiarle los colores. Pueden hacerle así 4 líneas o 2 líneas, ya lo que ustedes gusten. Como vieron, es muy fácil y rápido de hacer. Se puede hacer en un día, en unas horas, y es muy buena idea para ahora por Pascua. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario para saber cómo les ha parecido, de compartir el video para que así otras personas lo puedan realizar. Y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Que estén muy bien.